Mi nombre es Jorge Enrique Gómez Marín. Yo soy profesor de la maestría y del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Quindío y director del grupo de estudio en parasitología molecular. Hoy quiero presentarles nuestro grupo, que es el grupo GEPAMOL, y cuáles son las oportunidades que pueden tener con nosotros para llevar a cabo trabajos de grado, de posgrado. La historia de Jepamol comienza con el libro de neurología tropical del doctor Gabriel Toro, patólogo quien identificó por primera vez los cambios patológicos de la malaria cerebral. Algo que es paradójico es que la investigación en medicina tropical se hace en medio de la nieve. Y es así como los institutos más importantes donde se lleva a cabo investigación en este tema son Londres, París, Berlín y Amberes. Y pues de manera muy interesante de llevar a cabo mi maestría en uno de esos institutos, el Instituto de Medicina Tropical de Amberes en Bélgica, el cual tiene unos vínculos muy grandes con África y en los cuales ha llevado a cabo muchos trabajos y aportes importantes en esta área que es principalmente de enfermedades que se dan en el trópico como enfermedades parasitarias. Y por eso, pues cuando yo regresé al país y inicié mi trabajo con la Universidad del Quindío, pues conformé el grupo de parasitología molecular que hace parte del Centro de Investigaciones Biomédicas y pues que está constituido no solamente por médicos, sino también por biólogos, por químicos y de otras áreas que trabajamos todos con el interés de aportar un mejor conocimiento en estas infecciones que tienen tantas implicaciones para la salud. Y desde que se inició la clasificación de grupos, pues siempre ha ocupado la categoría A1 y pues en la actualidad, en la última clasificación, pues la ha venido conservando y pues allí nosotros estamos trabajando en unos aportes que han llevado a que el grupo sea reconocido a nivel internacional, principalmente en lo que tiene que ver con la diversidad intraespecie del toxoplasma. Este parásito pues tiene unas consecuencias muy importantes para la salud humana, principalmente en la infección congénita y una de esas áreas de trabajo tiene que ver en entender por qué en Sudamérica los casos son mucho más severos que en Europa o Estados Unidos. Y iniciamos con el estudio de cepas aisladas a partir de gallinas de aire libre. Posteriormente lo hicimos en gatos, que es el hospedero definitivo de este parásito. Pero también se logró analizar muestras que venían de otros animales e igualmente de humanos y hicimos la primera aislamiento y caracterización de una cepa de toxoplasma por una estudiante de maestría y posteriormente se logró el secuenciamiento de cepas que estaban presentes en niños con infección congénita, identificar casos de infección mixta. Igualmente hacer técnicas de serotipaje, técnicas inmunológicas en embarazadas con grupos de Francia y posteriormente exoplasmosis ocular con la Universidad de Grenoble. Y todos estos trabajos finalmente lo permitieron, este que es un estudio muy importante que se publicó en PNAS, una de las revistas científicas de mayor impacto y en la cual ustedes ven las cepas que se aislaron en Colombia, pues son las obtenidas por el Pamol y posteriormente hacen parte de todo un estudio a nivel global de lo que es la variación de especie y tenemos actualmente un conocimiento mejor establecido de cómo es la distribución de las cepas
en las cuales las del hemisferio norte, o sea, de Europa, Norteamérica, son de tipo clonal, mientras que las que existen y circulan en Sudamérica son de tipo polimórfica y pues tienen un muy grande a nivel genético y igualmente la presencia de alelos de virulencia. Y uno de los estudios más importantes fue el que permitió consolidar de que la toxoplasmosis en Sudamérica tiene una presentación de mucha mayor severidad y esto fue a partir de este estudio en el cual el grupo GEPAMOL participó junto con grupos de otros continentes y fue publicado en Lancet. Y no solamente se estudiaron las consecuencias clínicas, sino también la eficacia del tratamiento. Y las conclusiones permitieron establecer que en Sudamérica tenemos unas lesiones oculares mucho mayores, en mayor número, en mayor tamaño, que se hacen de manera más precoz y que también las mamás cuando se infectan en el embarazo en Sudamérica, pues tienen un riesgo de transmisión mayor que las que viven en latitudes del hemisferio norte y todo relacionado con esta teoría de deriva de continentes que permite entender cómo en Sudamérica ocurrió la especiación y la presentación de grupos de félidos particulares únicos de este continente y en los cuales pues tenemos esta circulación de cepas y tiene implicaciones grandes en la salud visual y este es un estudio que realizamos recientemente y en el cual ustedes ven en el fondo de ojo en la retina la presencia de las lesiones características de toxoplasmosis ocular y tiene un gran efecto sobre la salud visual, la función visual de las personas que presentan este tipo de lesiones en retina. Y también, pues esto lo pudimos analizar en grupos de militares y de allí también surgieron estudios como el de factores de virulencia de virulencia que fueron identificados por el doctor Sibley inicialmente y por el doctor Jeroen Sayek, quienes han trabajado y colaborado con nosotros. Y esto nos estudiemos y presentemos por primera vez en la literatura mundial cuál es el efecto de esos factores de virulencia en toxoplasmosis ocular en casos humanos y nos permitió mostrar que en estos casos hay una presencia de alelos de virulencia a partir de técnicas moleculares que se utilizaron en muestras de esos casos y que mostraron cómo había una mayor inflamación en aquellos que tenían una presencia de ese tipo de alelos de virulencia. E igualmente, una estudiante de doctorado, la doctora Alejandra de la Torre, fue quien describió por primera vez cómo eran los citoquinomas, los perfiles de citoquinas, comparando casos de Francia y de Colombia. Y ustedes ven acá cómo los pacientes franceses tienen mucho más interferón, mientras que los pacientes colombianos no, y viceversa, los franceses bajo interleuquina 13 y en cambio los colombianos más interleuquina 13. Y esto es una evidencia de cómo el parásito y sus factores de virulencia están modulando la respuesta inmune y que permite explicar por qué hay esa mayor severidad. Y pues ha llevado a publicaciones en revistas internacionales y recientemente por dos estudiantes de doctorado, Alejandro Acosta y Alejandro Hernández, quienes han aportado muchos más información con respecto a cómo estos factores de virulencia están llevando a este tipo de modulación en la respuesta inmune. Esta línea de inmunología pues trabaja liderada por el doctor Néstor Cardona y allí se llevan a cabo estudios de inmunomodulación, respuesta inmune e igualmente el desarrollo de candidatos vacunales. Y uno de estos trabajos pues que es publicado en las revistas más importantes de inmunología e igualmente trabajos en el área de bioinformática, es liderado por el doctor Aylan Arenas y que ha hecho por su ser pioneros en esta área que se han reconocidos como uno de los grupos importantes
en todo el desarrollo de esta área de investigación que es la bioinformática. Y vemos cómo se le hizo un reconocimiento con la portada de la revista Biomédica a este trabajo, también desarrollado por estudiantes de maestría en un momento, que analizó toda la estructura molecular de genes ligados a resistencia. Igualmente se han llevado a cabo trabajos de expresión, caracterización de actividad de proteínas, de nuevos genes del parásito y pues ese ha sido uno de los aportes importantes que se hacen desde el grupo al conocimiento de la biología molecular. Y otra línea que ha sido clave para aportar de cómo es el impacto de los y fuéramos invitados a participar en la primera reunión de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Seguridad Alimentaria, la FAO, y en el cual pues se llevó a cabo una priorización de estos parásitos diferentes a bacterias que son normalmente las estudiadas en alimentos. Eh, y pues que permiten explicar una gran mayoría de casos actualmente no identificados debido a la falta de estos métodos de detección. Acá vemos cómo en los casos que son reportados en el país, el 58% no se conoce el microorganismo que lo está ocasionando. Entonces, pues el grupo ha logrado aportar al mejor conocimiento cuáles son esos organismos que producen enfermedad diarreica aguda o EDA y entonces pues es una implementación de este tipo de métodos que permiten que reconocer infecciones que sin la utilización de métodos moleculares no sería posible, solamente utilizando además de la coloración, inmunofluorescencia o métodos moleculares como la PCR, se logra entonces una identificación de esos parásitos que en la actualidad pues ya han sido priorizados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Seguridad de Alimentos en su Codex Alimentario